La reforma no va para más. A pesar de los esfuerzos de la oposición mexicana y la desinformación alrededor de la reforma judicial, ya se aprobó por el Senado. Ahora, la misma sigue su camino. Entiéndanlo. Sheinbaum reitera que no parará la reforma judicial. A pesar de las protestas organizadas por la oposición, al más puro estilo de la derecha venezolana, el gobierno de AMLO logró que se diera el primer paso en la aprobación de la reforma judicial, una promesa de la Cuarta Transformación. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Entiéndanlo. Claudia Sheinbaum reitera que no parará la reforma judicial. Y en relación a esto, la presidenta electa de México ha dicho lo siguiente: ¿cómo unas cuantas personas van a echar atrás la voluntad del pueblo mexicano? Este cuestionamiento fue el preludio de Sheinbaum para asegurar que ya nadie podrá echar para atrás la reforma al Poder Judicial, y es que ya la misma fue aprobada por la mayoría de diputados para iniciar su proceso legislativo en el Senado. La próxima mandataria cuestionó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, iniciara una consulta en el Pleno de la Corte con el objetivo de determinar su constitucionalidad. En este mismo orden, Sheinbaum ha dicho lo siguiente: noto desesperación por parte de los ministros ante lo que ya es inminente. Pues no sé si es desesperación, pero ellos lo que están es en contra de la voluntad del pueblo, pero ya no van a poder hacer nada para echarla atrás. Palabras que desenmascaran la verdadera intención de los desesperados. Refiriéndose a estos sectores, dijo lo siguiente: nadie debe preocuparse por la reforma porque el que los jueces, ministros y magistrados sean electos por el pueblo de México es mejor para México. Lo anterior significa más democracia, más independencia del Poder Judicial y más imparcialidad al tener el mandato del voto del pueblo. Ante el senador que les hace falta a las bancadas de la Cuarta Transformación en la Cámara Alta para alcanzar la mayoría calificada y poder avalar la reforma constitucional, Sheinbaum reveló que sus compañeros ya tienen un mecanismo para alcanzar los votos necesarios, aunque no dijo cuál sería el método a utilizar para tener mayoría en el quórum presente. Son muchos los que se lanzan contra la reforma judicial en México. Estos personajes del pasado político de México que aún piensan seguir en el juego político, donde el poder judicial del país, inmerso en el tráfico de influencias y la corrupción, no está en condiciones de poder impartir una justicia con la equitatividad necesaria. Para culminar, Sheinbaum explicó lo siguiente: quien tiene que decidir la reforma constitucional son los diputados y senadores, y como dice la Constitución en el artículo 39, la soberanía reside en el pueblo. La presidenta es reiterativa en sus apreciaciones sobre el tema y dice que no hay marcha atrás en la reforma del Poder Judicial. Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo cuentan con la mayoría calificada de 2/3 de los escaños, lo que les permite aprobar la reforma en la Cámara Baja sin necesidad de negociar con otras fuerzas políticas, cosa que ha ocurrido a pesar de los artilugios de la oposición. Ricardo Monreal, el coordinador parlamentario de Morena, declaró lo siguiente: gana México. Estamos dando paso a un nuevo poder judicial. Mientras tanto, los medios han informado que en total 359 diputados votaron a favor y 135 de la oposición votaron en contra. Esto permitió aprobar la reforma judicial en el país. Para llegar a esta votación y resultado, ha sido largo el camino, pero ha triunfado la razón de la mayoría que ven en la sabiduría popular el éxito de la gestión de la justicia, la cual en México hasta ahora ha estado permeada de manifiestas injusticias que se pretenden eliminar con esta nueva forma de elegir a los que la imparten.
La reforma judicial ahora tendrá que ser aprobada por el Senado, primero en comisiones y después en el Pleno en lo general y en lo particular con mayoría calificada, tal como pasó en la Cámara de Diputados. Si el Senado la aprueba en su totalidad, la reforma judicial deberá ser aprobada por la mitad de los congresos locales del país. La oposición a la iniciativa de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador ha elevado el tono en los últimos días, incluidos bloqueos en los accesos a la Cámara de Diputados, cortando las entradas al recinto legislativo, demostrando desesperación ante el ya anunciado triunfo de Morena. Los opositores armaron vallas humanas para impedir el acceso a los trabajadores, pero sobre todo a los diputados, para intentar evitar que se iniciaran las sesiones en las que se vota la iniciativa de reforma judicial, demostrando que hay un guión de la derecha detrás de estas manifestaciones, el cual es muy parecido a las recetas que se han aplicado en Venezuela. Pero el bloqueo no preocupó a los impulsores de la reforma. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha alegado lo siguiente: no se busca un enfrentamiento con los trabajadores del Poder Judicial. Como resultado y para evitar confrontación, se utilizó una sede alterna para realizar la votación. No obstante, en los accesos a la Cámara de Diputados, manifestantes, policías y personal de algunos diputados se enfrentaron a empujones y gritos, a tiempo que, en la sede alterna convocada por Morena, los diputados empezaron a arribar para llevar a cabo la discusión, la cual ocurrió sin incidentes y aprobándose por los diputados la reforma. En los últimos días, cientos de jueces y trabajadores del Poder Judicial mexicano trasladaron sus protestas al Senado para intentar evitar que se apruebe la reforma que ha causado gran polémica en la sociedad mexicana, instigada desde el exterior, la cual aprobaría la elección de los jueces y magistrados a través del voto popular. Los jueces bloquearon el Paseo de la Reforma, la principal avenida de Ciudad de México, donde gritaban: por ser imparcial, nos quieren afectar. La independencia de poderes significa libertad. Poder judicial, contrapeso nacional. Y juez votado, corrupto asegurado. Ideas falsas que se han manejado por la oposición para oponerlos al gobierno. Pero al respecto, el presidente del Senado mexicano, Gerardo Fernández Noroña, sostuvo lo siguiente: no hay poder en la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo. Con esta firme determinación, se aprobó la reforma judicial a pesar de las trabas. Ante las protestas, López Obrador señaló lo siguiente: hay mucha desinformación entre los trabajadores del Poder Judicial y los estudiantes que se oponen a su reforma, dejando claro que los medios han tenido un papel protagónico en la creación de matrices de opinión negativas alrededor de la reforma. Igualmente, AMLO añadió lo siguiente: ha habido mucha manipulación en este caso. Se han dicho muchas mentiras. Por ejemplo, que se van a quedar sin trabajo o van a perder sus prestaciones los trabajadores del Poder Judicial, predisponiendo así a los trabajadores del sector que se han movilizado a protestar. Sin dudas que han operado detrás de toda esta campaña en contra de la reforma judicial todo un esquema de desinformación. No cabe dudas que los opositores mexicanos y la derecha cartelizada del continente están detrás de las mismas, ya que es el mismo modus operandi de siempre. La reforma judicial es un paso importante que allana el camino a la cuarta transformación, ya que la injusticia social es uno de los flagelos que lacera a la sociedad mexicana, siendo la reforma judicial el inicio de un proceso que puede llevar a cambios importantes en la sociedad. Es por ello que Sheinbaum, al igual que AMLO, no caen en presiones, ni internas ni externas, y van adelante con este importante proceso. Por eso la presidenta electa de México lo ha dicho: la reforma no va para atrás, entiéndanlo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.